Buenas a todos, buenos días, tardes, noches, depende cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos una semana más al Suena el Abuelo y bienvenidos después de un mal partido del Yeclano Deportivo, después de la derrota en Mérida, en el Estadio El Romano, 1-0, cayó el conjunto de Adrián Hernández en el pasado viernes. Está saliendo un poquito tarde el programa de esta semana, está saliendo un jueves, pero así lo vienen las circunstancias, tarde porque el Yeclano juega mañana, otra vez vuelve a jugar en viernes. Tenemos que repasar todo lo que fue ese mal partido en Mérida y las sensaciones que nos dejó el encuentro contra el equipo extremeño y también lo que será el partido del próximo viernes contra el Real Madrid Castilla, un partido bonito y también importante en la pelea por la salvación. Vamos a tener protagonistas del Yeclano, pero antes, como siempre, Jaime García, ¿qué tal? Hola a todos, muy buenas. Pues sí, tardes porque había pocas ganas, porque la semana se ha complicado, porque el Yeclano la está pasando en la zona roja y por primera vez en todo lo que va de temporada está en esos puestos de descenso. Y Sí. nada, con ganas de que llegue el próximo viernes, con ganas de poder volver a poner puntos en disputa. Quedan 9 partidos, 27 puntos, puntos suficientes Sí. para sufrir, para no sufrir, para quedarnos tranquilos. O sea que creo que hay que centrarse en lo que viene, pensar en el Real Madrid Castilla, olvidarse un poco, pese a que ahora hagamos un pequeño análisis del partido de Mérida y nada, y centrarnos en lo que viene, que es lo que nos puede dar el objetivo. Sí, vamos a hacer un esfuerzo, ¿no? En pasar el trago de Mérida y comentarlo y analizarlo y bueno, porque al final fue un mal partido que nos dejó malas sensaciones y que, oye, pues no invita al optimismo, pero es cierto que para mí, ahora lo comentaremos, al igual que con Algeciras y con Sanlúcar, pueden ser partidos puntuales porque el equipo venía compitiendo bien en semanas anteriores. Lo decía Jaime, en la primera semana en la que el Yeclano duerme en puestos de descenso. Es verdad que se ha comentado lo de que en la jornada 5 también durmió, pero eso me parece engañoso, porque en la jornada 5, efectivamente, lo que tiene la jornada 5, solo se habían jugado 5 partidos, pero el Yeclano estaba empatado a 5 puntos con 8, 9, 10 equipos, es decir, que no se había formado, vamos a decir, la clasificación. Ahora sí que ha entrado en esa zona que no nos gusta ver, pero que luego comentaremos también con Javi Martín, que va a estar con nosotros. Creo que hay que tener tranquilidad para afrontar estas semanas. No me parece nada preocupante el hecho de estar ahí abajo en una jornada 30 o 29, pero lo que sí que tenemos que hablar es de ese partido en Mérida, un partido donde el Yeclano no entró bien, Jaime, al encuentro, donde estaba un tanto desconfigurado, ¿no? Y sufriendo en esos primeros minutos contra el conjunto de Sergi Guilló, que es uno de los que más y mejor produce ofensivamente, pero llegó también un golpe más, ¿no? Para el Yeclano, que fue esa jugada de Antonio Sánchez, donde sufre un choque en la cabeza y se queda inconsciente y donde todos nos asustamos muchísimo. Sí, creo que aparte de que el Mérida de Guilló sea uno de los equipos que más produce, es un cuerpo técnico de los que más conoce o puede conocer al Sí. Yeclano Deportivo. Creo que sabía cómo plantear el partido de sobra porque es un entrenador que trabaja mucho los partidos los días previos y lo planteó así. Además, el León es que el pulmón en el centro del campo del Yeclano, como Sí. es Satoca, no estaba y que a los 7 minutos el otro hombre clave en el centro del campo en lo que va de temporada, como es Antonio Sánchez, lo pierde y lo pierde de una forma muy fea, con un susto muy grande, viéndolo caer desplomado sobre el terreno de juego. En 7 minutos apenas, pues el plan de partido cambia, el equipo se encuentra sin timón, por llamarlo de alguna manera, y se complica todo mucho, como empezó a pasar a partir de ahí, que el Mérida fue dueño del partido, empezó a generar ocasiones y el Yeclano sufrió mucho y no supo adaptarse. Es verdad bueno, después del golpe tiene una serie de errores el Yeclano en salida que creo que no son permitibles y que hay que corregir porque al final te pueden costar muy caro. En ese caso, recuerdo el mano a mano de Iván Martínez que la salva y luego también en un ataque del Mérida que le pegan el palo.
pero es verdad que ahí vimos 10 minutos, los mejores 10 minutos del partido para mí del Yeclano, los vimos ahí, ¿no? Sobre esa media hora de juego, donde tuvo un par de acercamientos, tuvo un córner de Mayorga o Juanje, no recuerdo bien, tuvo un 3-1 con Pau Pérez, ¿no? Que no consiguió dar el pase, es decir, ahí tuvo las mejores ocasiones, o las únicas, vamos a decir, del partido en Mérida. Sin embargo, en la segunda parte, donde quizá podíamos esperar pues al igual que en Ibiza, ¿no? O sea, un guión parecido al de Ibiza, es decir, has encajado un duro golpe en el primer tiempo, porque el gol del Mérida llega sobre la bocina de la primera mitad, pero en la segunda el equipo siempre ha demostrado que tiene esa reacción, tiene esa capacidad de levantarse y de volver a dar la cara y competir. Sin embargo, más allá de 2, 3, 5 minutos del inicio de la segunda parte, vimos a un Yeclano, Jaime, que arriba muy nulo, muy escaso. Sí, además creo que al equipo se le están haciendo largos, no ya los partidos, sino los periodos de los partidos. El hecho de que el equipo empezara mal, de que sufriera el contratiempo de Antonio y que supiera reaccionar durante o a partir de esa media hora de partido, creo que es de reseñar porque lo haces bien, pero también hay que ser consciente, y nos ha pasado más veces, como indicabas en el partido de Ibiza, que en ese tramo final no puedes tener las desconexiones que tienes, no puedes conceder lo que concedes en esos minutos. En Ibiza fueron 2 goles, el otro día 1 y casi pidiendo el descanso a gritos para que no llegaran otros. Creo que en ese aspecto tiene que el equipo concentrarse durante más tiempo para no sufrir esas desconexiones, esas pequeñas desconexiones que tanto está pagando en minutos cruciales para el partido. Sí, es cierto que el equipo sigue siendo el menos goleado de toda la categoría, que tiene un golaveraje a favor, que tenemos bueno, agarrarnos a él. Lo comentábamos en Yecla Media, oye, un equipo con un golaveraje a favor, joder, es muy complicado, tío, que baje de categoría, ¿no? Tienen que darse, pues, las circunstancias que se están dando esta temporada, ¿no? En ciertos partidos, que la pelota no te entre, ¿no? Como el otro día en Mérida, donde es verdad que también, pues, el problema seguramente llega en que no consigue elaborar acciones de peligro, en definitiva. Ahora lo repasaremos con Javi Martín un poquito más en profundidad, pero un mal partido del Yeclano que no dejó buenas sensaciones, en una noche muy fría por lo de Antonio, por el mal tiempo en Mérida y porque al final es lógico, ¿no? El ir a Mérida y perder, es verdad que puede ser bastante lógico porque solo un equipo ha conseguido ganar allí. En el Romano, es decir, es un contexto y un escenario muy complicado. Sin embargo, a mí lo que me dejó más tocado del partido, y yo creo que es una sensación, Jaime, que compartimos tú y yo y que compartimos con todos los que estábamos en Mérida, es que llegábamos con la sensación de que el equipo venía creciendo, venía mejorando, venía con la posibilidad de pegar el zapatazo en Mérida, y sin embargo, esa buena cara de las últimas semanas no la vimos en Mérida. Más allá de la derrota, me parece que eso es lo más doloroso del partido del viernes pasado. Sí, lo doloroso y lo preocupante. Creo que el hecho de que el equipo hubiera reaccionado, como hemos dicho días atrás, del bache o de los problemas que tuvo en el mes de diciembre, enero, creo que reaccionar a eso o la actitud del equipo en estos últimos partidos nos había convencido de que había reaccionado a eso, pero el otro día no se vieron esas señas, no se vio un equipo que consiguiera producir ofensivamente prácticamente nada. Creo que el hecho de que sí que concedieras atrás, pues puede llegar a ser normal que con un equipo con la productividad ofensiva del Mérida, que es casi el máximo goleador de la categoría, lo puedes asimilar, pero lo que no es asimilable, lo que no es entendible, lo que preocupa es la poca productividad ofensiva que está creando el equipo. De todas formas, bueno, bueno, decía Adrián, no le preguntaba si había sido un paso atrás en cuanto a esa mejora de las últimas semanas. Él decía que no, que bueno, puede ser cosa de un día, bueno, un mal día del Yeclano Deportivo, que lo vimos que tuvo un mal día, que más allá bueno, de acumular esa falta de acierto, pues el otro día le costó generar ocasiones de peligro. De todas formas, Jaime, yo creo que hay que ser prudentes en este momento de la temporada. Jornada 29, estás a uno de salir. Es verdad que llevas un 2025
y el que diga que no miente, malo en los números, es decir, no estás consiguiendo puntuar, pero oye, que sea la primera semana en la que entras abajo, que el equipo siga compitiendo, que estés ganando mañana, viernes, el equipo sale de ahí, es decir, que oye, que calma, que creo que no sé si muchos compartirán conmigo esta opinión, pero a lo mejor en agosto te dicen que si ganas en marzo, empiezas a abril fuera del descenso y quizá lo firmas, ¿no? Con el contexto y la estructura de equipo que es el Yeclano dentro de la primera federación. Sí, a ver, una cosa no quita la otra. Que se haya llegado hasta aquí en el puesto en el que está, a un punto de salir con una sola jornada en descenso durante toda la temporada, siendo el equipo de la ciudad más pequeña, siendo el equipo con menor presupuesto, siendo un equipo con jugadores con posiblemente el menor número de partidos de todos en el fútbol profesional y en el fútbol de primera federación, creo que es digno de reseñar. Creo que hay que olvidarse de prácticamente de todo, hay que olvidarse de todo, hay que pensar que vuelve a haber un partido el viernes que son 3 puntos, que quedan 27, que posiblemente con 12 o incluso alguno menos se puede certificar la permanencia y hay que ir a por ello. Hay que salir el viernes a la Constitución con todo, con tanto los jugadores Sí. como los que estemos en la cabina, como los que estén en la grada, apretando cada uno en su parcela y cada uno dándolo todo, porque cada punto puede ser muy valioso y cada empate está siendo valioso. Estamos viendo muchísima igualdad Sí. durante toda la temporada en el grupo. Ahora esta semana hemos visto al último ganar y ganar bien en el campo del líder. Creo que son 9 por 10, 90 partidos que pueden pasar muchísimas cosas en cada uno de ellos, que cada punto, vuelvo a decirlo, va a ser muy importante y aquí en casa hay que morder y si alguien se quiere llevar algo tiene que sufrir mucho. Sí, es que es verdad también, y ahora se lo preguntaremos a Javi Martín, que vamos enseguida ya con él, que es que se ha dado una jornada muy rocambolesca. Es que el Algeciras le gana al Antequera, ¿no? Peleando el Antequera por ese ascenso directo, se queda con. Bueno, expulsan al portero del Antequera en el minuto 5 y consigue la victoria del Algeciras. El Intercity último gana en el campo del primero, con el 0-0 expulsan a un futbolista del Ibiza y gana el Intercity. El Alcorcón que perdía Sí, es remonta. que de los 3 primeros clasificados jugaban en casa los 3 y no ganó ninguno. Ni Efectivamente, ganó efectivamente. Antequera, ni ganó Ibiza, ni ganó Ceuta. O sea que El al Alcorcón final, remonta en el 90, el Alcoyano gana en el campo del Marbella 0-2, es decir, ostras, que se ha dado una jornada muy rocambolesca también para que el Chiclano entre ahí. De todas formas, es cierto que la dinámica, pues, no es buena del equipo. El equipo jugó mal en Mérida, el equipo no viene sumando puntos en 2025, pero el Yeclano está en la categoría más alta que ha estado en su vida. El viernes recibe al Real Madrid Castilla, que es una cosa inédita. Oye, vamos a disfrutarlo y vamos a estar con la temporada que está haciendo el Yeclano en términos de competitividad, que está siendo muy buena, y a confiar en esa victoria. Vamos a hablar de todo esto, del Mérida, del Real Madrid. Bueno, las sensaciones del equipo con nuestro protagonista de hoy, Javi Martín. Pero sí que quiero hacer un apunte antes de dar paso al protagonista, que me dice que ya está. Vamos a ver, no sabemos si esto es un popular opinion o no, pero a mí no me gustaría, Jaime, que el viernes que viene el Real Madrid Castilla, el filial del mejor equipo del mundo, ¿no? Por títulos y por historia. Es cierto, al final por títulos, bueno, el caso ese no es el debate. El filial de uno de los mejores equipos del mundo. No me gustaría que haya gente de Yecla, de Yeclano, que no vaya con todo, ¿no? Con el equipo. Es decir, que es el día de disfrutar de que el equipo de tu ciudad recibe al final del Real Madrid y que le puede ganar. O sea, que está capacitado para sumar de 3, ¿no? Y creo que tenemos que ir todos con esa premisa y con esa idea de ir con el equipo de tu ciudad. Luego ya el sábado en el Madrid le ganes, tú vas con quien quiera. Pero cuando viene el Real Madrid Castilla Yecla, todos tenemos que ser del Yeclano Deportivo y la Constitución tiene que apretar bastante.
Sí, a ver, yo creo que nadie que el pasado 2 de junio celebrara el ascenso del Yeclano, nadie que se alegrara de esa victoria contra el Numancia, eh, puede no ir el viernes con el Yeclano, porque juegue contra el filial de su equipo. Creo que hay que diferenciar el corazón de las lentejas, por llamarlo de alguna forma, que el Yeclano se juega las lentejas contra un equipo que puedes tenerle mucho cariño o no. Yo no le tengo, no le tengo ninguno. Creo que hay que ser consciente de lo que se juega el equipo, de lo que nos jugamos todos, de lo que se juega la afición, de lo que se juega el pueblo. Eh, Hay que recordar que seguimos sonando por toda España por el equipo de fútbol. Es muy importante seguir donde está el equipo y es muy respetable cada uno que simpatice con el equipo grande o el equipo que quiera, pero a partir del viernes a toda la temporada, porque creo que los puntos de primera federación, yo por lo menos, Jaime García, ni entendería ni respetaría que alguien que vaya con una camiseta blanca siendo de Yecla se levanta a celebrar un gol del Castilla o anime más al Real Madrid que al Yecla. Cada uno que sea del Madrid muy bien, ya ellos con lo suyo, pero el viernes del Yecla no todo. Efectivamente, ya creo que lo has dejado todo bastante claro. Vamos a hablar con Javi Martín sobre, bueno, pues cómo fue ese partido en Mérida, como decíamos, el partido del Real Madrid-Castilla, la posibilidad de volver a la victoria y lo que resta de temporada para el Yeclano Deportivo. Pues como decíamos, estamos con Javi Martín, futbolista del Yeclano Deportivo, el madrileño del ataque del Yeclano. ¿Qué tal, Javi? Bienvenido. Muchas gracias, el madrileño, sí señor. Javi que nos contaba que aunque se empeña la gente, no ha nacido en Azuqueca. No, ya como os contaba, nací en Madrid, lo que pasa que, como os he dicho, que creo que fue el día que debuté en tercera, que me pusieron que era de Azuqueca de Henares, y con eso sigo todavía, no he podido cambiar. Estamos hablando de lo que fue el partido del viernes pasado, que ha pasado ya prácticamente una semana en Mérida. Luego nos cuentas lo que fue también para ti, porque los que estuvimos allí vimos como también saliste ovacionado, pero hablábamos, ¿no? Del mal partido, ¿no? Que hizo el Yeclano y de las sensaciones que nos deja. Cuéntanos un poquito cómo lo viste tú. Sí, bueno, creo que fue un mal partido, ¿no? Como tú has dicho, creo que no entramos bien al campo. Luego creo que es cierto que ese golpe de Antonio, que al final tiene que ser sustituido, creo que nos hace bastante daño, porque durante toda la semana habíamos planteado una idea que en el minuto 8 ya tienes que cambiarla, ya tienes que plantear otra cosa. Y bueno, creo que un partido que al principio, pues eso, nos costó bastante entrar al partido. Luego tuvimos nuestro momento con un par de faltas, con un par de córner ahí, un par de ocasiones. Y luego creo que en un detalle, otra vez casi al final, en los últimos minutos, como nos están metiendo siempre, en los últimos minutos de la primera parte o del partido, siempre nos están metiendo ahí, que son goles que te hacen bastante daño, ¿no? Psicológicamente te hacen daño. Y creo que ese gol nos marca mucho para mal. Y luego la segunda parte, pues bueno, sí que es cierto que tuvimos más control, más posesión, pero no llegamos a tener prácticamente ninguna ocasión clara. Entonces fue un partido malo, pero bueno, a veces se dan partidos así Sí. y es lo que hay. ¿A qué achaca el hecho de que le esté costando al equipo? No sé si la palabra es que se le está haciendo largo los partidos, porque hay ciertos tramos como el otro día en el último minuto, el día de Ibiza también se reciben 2 goles, o el día de Alicante, que son los dos también muy seguidos. No sé si son faltas de concentración, pequeños despistes. ¿A qué achacas ese hecho? Bueno, yo creo que cuando estás en una mala dinámica, como en la que estamos, que ya no es de juego, es más de eso, pues de resultado, todos esos detalles siempre te caen en contra. No sé si
pues un poquito, no despistado, pero como que ya vemos que está cerca de acabar el partido y ya estamos pensando, venga, va, que ya acaba, ya está, y quizás pues nos tendemos a relajar un poco, pero que es cierto que yo lo achaco también eso, a que cuando hay una dinámica así, cuando hay una dinámica mala, cualquier cosa te cae en contra. Entonces tenemos que cambiar con esa dinámica y es lo que hay. Cuéntanos un poco cómo, más allá del partido, que seguiremos hablando, cómo viste lo de Antonio Sánchez, cómo lo vivisteis de dentro del césped y cómo está él, cómo está ahora el jugador del Yeclano, porque es verdad que fue un susto tremendo. E imagino que también afectó, ¿no? Dentro del partido bastante, que os desconcentró un poco, incluso luego en el vestuario, cuando supisteis que estaba en la ambulancia y demás, imagino que también eso jugaría una mala pasada. Y claro, cuéntanos un poquito eso, cómo lo viviste y cómo perjudicó al equipo. Sí, bueno, lo primero que Antonio está bien, que es lo más importante. Ya está entrenando con todos, ha hecho semana normal. Y bueno, en el momento, de primeras, yo no llego a. Mira que estoy enfrente, en la jugada estoy enfrente y no le llego a ver cómo cae. Luego lo he visto repetido y la verdad que impacta. Y ya una vez que veo que está inconsciente, que los compañeros están sujetándole la lengua, hostia, pues es un momento en el que no se te olvida el fútbol. O sea, Sí. no se te olvida el partido, se te olvida todo. Solo piensas que se recupere, que se ponga bien lo antes posible, que por lo menos se despierte, que esté consciente. Y es algo que esos primeros minutos te cuesta aceptarlo, porque al final hay un compañero tuyo que tú no sabes cómo está y tú y le has visto que ha salido mal de cómo estaba en la camilla, que yo no sabía ni siquiera si se había llegado a salir consciente. Entonces, pues es un poco de shock, ¿no? Ahí te da la impresión. Sí. Pero bueno, luego es cierto que en el descanso nos dicen que, bueno, que está estable, que está consciente. Entonces eso ya, pues por lo menos te tranquiliza un poco. Es evidente que afecta deportivamente porque, como decía, estás preparando un plan de partido durante la semana que cambia en el minuto 7, pero ¿cómo afecta en el transcurso del partido? No sé, tú que estabas ahí, no sé si Sí, hay sí, pensamientos a lo que está pasando, a la banda, miradas a la ambulancia que la tenéis allí en el fondo. a ver, te afecta un poco. Tampoco al final nosotros estamos en el partido y solo te centras en hacerlo bien, en jugar. Es cierto que inconscientemente lo vas pensando, pues a lo mejor en cualquier saque de banda, recuerdas la jugada otra vez, recuerdas que está tu compañero ahí mal, te afecta, depende de también a cada jugador, ¿no? Cada jugador le afecta de una manera u otra. Pero psicológicamente, pues sobre todo al principio, en esa incertidumbre, que no sabes si está bien, Sí. que está mal, en esa primera parte, ahí se sufre un poco y te afecta. Por suerte, Antonio Sánchez, después de un largo camino de vuelta, está bien y está, bueno, como decía Javi, entrenando con el equipo. ¿Qué sensaciones os deja la derrota? Porque lo comentábamos en el análisis previo que hacíamos antes. Es verdad que yo tenía la sensación de que el equipo, oye, Sevilla, Ibiza, Atlético de Madrid, aunque no había conseguido sumar todos los puntos que seguramente merecía, pero sí que venía mejorando, sí que venía con esa sensación de que en cualquier momento pegaba ese golpe en la mesa que podía pasar en Mérida. Y sin embargo, fue todo lo contrario, ¿no? A nivel de sensaciones, concedió ocasiones que no son propias del Yeclano y no fue capaz de hacerle peligro. ¿Qué sensación nos deja la derrota? Hombre, la sensación que nos deja muy mala, porque como tú has dicho, y yo pienso igual, estábamos haciendo buenos partidos. Al final, pues igual, por detalles no estás consiguiendo la victoria, pero estás compitiendo bien. Al Sevilla le ganas cuando era el equipo que mejor en forma estaba. Llegas al Ibiza en casa del líder después de 5 o 6 victorias seguidas que llevaba. Y por un detallito no consigues al menos un punto, pero les competimos de tú a tú. Y el Atleti, pues igual, al final en otro detalle se te van los 3 puntos. Y íbamos en una muy buena dinámica
y íbamos, yo creo que a Mérida confiados de que íbamos a hacer un gran partido, de que lo íbamos a hacer bien y de que íbamos a ganar, que podíamos conseguir los 3 puntos. Igual, era el mejor local o el segundo mejor local del grupo, entonces sabíamos que iba a ser un partido complicado. Después del partido, pues al final te vas con la sensación de muy mala porque de todo lo bien que lo estabas haciendo en otros partidos, en este se ha visto poco a lo que es el verdadero Yeclano, ¿no? Pues concedimos bastantes ocasiones atrás innecesarias y luego los de arriba no supimos gestionar las contras, las ocasiones, no supimos crear peligro. Entonces te vas jodido a casa, encima un viaje largo que te permite pensar mucho. Pero bueno, hay que levantarse, ahora ya solo pensamos en ganar al Castilla, en romper esta dinámica y en que vamos a sacar esto adelante. Primera semana que duerme el equipo en zona de descenso, después de un partido muy malo, después de un viaje muy largo. ¿Cómo haya iniciado la semana de entrenamiento el equipo? ¿Cómo se conjura para ganar el viernes al Castilla? Bueno, pues desde el principio el míster nos ha metido la idea, después de su respectiva bronca, nos ha metido la idea de... Sí, porque tardó, en salir a rueda de prensa. Sí, tardó un poco, es normal, ¿no? Cuando has hecho un partido así, una derrota así duele. Y nos ha metido desde el principio de semana que ya está olvidado, que tenemos que ir a ganar a Castilla, que ya lo que hemos hecho ya no lo vamos a cambiar. Y ahora, en cambio, si nos centramos partido a partido, al final tú ganas al Castilla y ya se ve otro mundo diferente. Y además, esto es la primera red, es cierto que es la primera jornada que estamos en descenso, pero es que ganas ahora 2 partidos y puedes mirar hasta ver cuánto está el playoff, ¿no? De todo lo mal que se ve, con 1 o 2 partidos ya se ve todo diferente. Entonces, pues nos ha motivado mucho para ir a Castilla a ganar. Decía Adrián en la rueda de prensa que era el momento de algo así, ¿no? De pensar en el colectivo. De dejar el yo y pensar en el colectivo. Sí, nos ha dicho eso también, ¿no? Que tenemos que al final ir con las ideas que él tiene a muerte. Tenemos que estar todo el equipo con la idea y con el planteamiento que él nos ponga. Tenemos que ir todos a muerte porque al final, si todos vamos a una, es como vamos a conseguir los 3 puntos y el objetivo de salvarnos. Que volvamos un poquito al partido de Mérida. Tú que estuviste el año pasado allí, veíamos cómo te despedía la afición. Que siente un jugador cuando se marcha vistiendo los colores del equipo contrario y se marcha con un aplauso como el que te dieron en Mérida? Sí, bueno, fue bastante emotivo. Es cierto que al final no lo pude saborear tanto porque al final iba perdiendo 1-0, tenía que ser rápido, pero fue emotivo, ¿no? Porque al final tampoco, o sea, solo pasé una mitad de temporada ahí, o mitad de vuelta, unos 5 meses, y es cierto que me he notado siempre muy querido por el aficionado del Mérida, dejo grandes amigos allí también, y bueno, para mí pues fue muy emotivo y muy especial. Cierto que al final esa derrota pues lo maquilla para mal, pero a mí me gustó mucho volver al Romano, a la que fue mi casa. ¿Y eso a nivel mental para el futbolista? ¿Afecta, no? Es decir, el jugar donde estuviste el año pasado, que te sientes tan querido, ¿tú crees que eso te pudo perjudicar? No, en todo caso al revés, o por lo menos a mí, me motivaba más, ¿no? Porque al final vuelves a un estadio donde tú lo has hecho bien, has jugado bien y yo sabía pues cómo es el estadio, ¿no? Que el estadio al final, el Romano, es un estadio grande, que el césped siempre está espectacular, cierto que está muy mojado con la lluvia que ha caído y al final nosotros pues nos remalamos bastante, pero a mí me motivó mucho jugar contra ellos. Luego no, en el campo no se vio tan reflejado, ¿no? Pero a mí me motivó mucho. Y vuelve a llegar el partido esta semana, viernes, otra vez contra el Castilla, como hablábamos antes. Un equipo filial del Real Madrid, el que dice Hitor que es el mejor equipo del mundo. Con jugadores que bueno, están demostrando ya, están debutando en el primer equipo, en categorías inferiores de la selección, máximo goleador de toda la primera federación.
equipo que se ha pegado mucho tiempo coqueteando en la zona de descenso, que ha pegado un arreón ahora que está más cerca de arriba que abajo. ¿Qué tipo de equipo, qué tipo de filial vamos a ver el viernes en Yecla? Bueno, pues como tú dices, el mejor equipo del mundo. Es un filial con... No, lo dice y todo, yo no lo digo. Bueno, con grandísimos jugadores, ¿no? Que solo tú ves cuántos goles lleva Gonzalo y dices, hostias, por algo están ahí, ¿no? Pero creo que vienen a un campo muy complicado. Creo que vienen a un campo donde a priori, ¿no? A ellos no les viene bien, porque al final todos sabemos cómo es la Constitución, ¿no? Que es un campo pues más pequeñito, que no te permite jugar tanto al toque y es más de contactos, de segunda jugada. Y bueno, pues nosotros lógicamente pues les vamos a plantear un partido así para que ellos no estén cómodos en ningún momento. Entonces yo creo que cuando vean el campo y todo van a sufrir, van a sufrir. Ojalá que así sea. La etiqueta de esta Jaime habrá que quitársela. O sea, yo ya apelaba a datos estadísticos, pero bueno, que ahí queda. O sea, que a cada uno que piense lo que quiera. A mí me da absolutamente igual. Lo hablábamos en la previa, o lo hablábamos fuera de cámara, mejor dicho, Javi. Estamos todos, que si el Madrid, que si viene el Castilla, que si tal. Pero lo has comentado tú. El Yeclano le ganó en Yecla al equipo en ese momento en mejor forma de la categoría, que era el Sevilla Atlético. El Yeclano ha demostrado que puede competir con cualquiera durante toda la temporada, tanto en la primera vuelta donde, bueno, tú no estabas en el equipo, pero en la segunda igual, ¿no? Compitiendo contra todos, es decir, que también tenemos, ¿no? Que mirar al Yeclano y decir, oye, es que, pues, obviamente, el Madrid tiene muchos buenos jugadores, es el Madrid, tendrá ese dinero, tal y cual, pero es que el Yeclano en el césped ha demostrado que puede competir contra cualquiera y que puede sacar los 3 puntos, ¿no? Sí, por algo estamos en primera red, ¿no? También el Yeclano y es cierto que, bueno, han hecho una primera vuelta de temporada muy buena y en esta segunda estamos compitiendo todos los partidos. Creo que yo recuerden, quizá el Mérida un poco más, pero ningún equipo nos ha pegado un meneo, ninguno. Hemos competido todos, que al final, pues por detallitos, se nos han ido los puntos, pero yo creo que también los equipos saben que cuando vienen a Yecla, vienen a un partido duro. Y al igual que nosotros pensamos, pues pensar en Madrid, y bueno, son muy buenos jugadores, ellos piensan, hostia, que estos también son buenos, que están aquí, que sacan buenos resultados y que es difícil ganarles. Así Sí. que van a sufrir. ¿Qué tal está el equipo a nivel de autoestima después de estas semanas? Bueno, yo creo que bien, ¿no? Creo que es cierto pues que esos quizás 2 primeros días después de Mérida, pues estás un poco más jodido, porque ves que no consigues los resultados que esperas y que según vemos la semana que cómo trabajamos, cómo en los partidos competimos y que luego no lleguen los resultados es jodido, pero creo que también el míster y la gente de ahí nos hace creer en nosotros mismos y confiar en nosotros para conseguir la victoria, que podemos hacerlo. Hablabas de lo difícil que es jugar en Yecla porque por las condiciones del campo, porque es un campo pequeño, y me acordaba de la rueda de prensa que dio Adrián después del primer partido que jugaste en la Constitución, donde dijo que le habías pedido entrenar o ensayar saques de esquina por las condiciones del campo, por adaptarte tú. ¿Cómo llevas esa adaptación? Bueno, pues es cierto que no entrenamos mucho, por no decirte nada ahí, Por no decir nada, eso iba a decir. por no decir nada. Y es cierto que sí, se lo pides porque al final tú quieres preparar la estrategia y tú no sabes luego cómo está el terreno de juego. Entonces llegas ahí al campo, ves que es mucho más pequeño, ves que en la zona del córner muchas veces no hay ni césped. Entonces, claro, yo por lo menos pienso que tienes que practicar donde luego lo vas a tener que hacer. Entonces pedí pues intentar sacar unos cuantos centros para intentar habituarme a las medidas que tiene, a cómo tengo que golpear el balón, si más fuerte, más flojo, un poquito más bombeado, a cómo tengo que hacerlo.
¿Qué tipo de partido esperas el viernes, ¿no? En general, ¿no? Y en cuanto a la grada, en cuanto a lo que pueda proponer el Castilla, bueno, un poquito un análisis así previo. Sí, bueno, yo creo que el ambiente en la grada va a ser muy bueno y yo creo que tiene que ser muy bueno, ¿no? Yo creo que también la gente está con nosotros, son partidos muy bonitos para Yecla, ¿no? Al final estar en esta categoría, pues te vienen equipos históricos y filiales de clubes muy grandes y creo que están con nosotros, van a venir, como siempre están haciendo, nos van a animar, nos van a llevar en volanda. Y luego el partido, pues como te he dicho, creo que va a ser pues mucho balón aéreo, mucha segunda jugada, mucho choque, estar muy atento, cometer cero errores, porque al final ellos es un equipo que cualquier error te penaliza. Entonces, cometer cero errores, portería cero y aprovechar nuestras situaciones de peligro que tengamos porque las vamos a tener. Ellos pues quizá en ese juego aunque por supuesto son buenos, pero no es su especialidad. Entonces nosotros tenemos que aprovechar eso. El tema de en una semana como esta, difícil a priori por lo que por lo que ha acontecido, por volver a o por estar en descenso, por un partido tan distinto a la dinámica que venía trayendo el equipo como el de Mérida. Uh Eh, -huh. ¿Cómo influye que el partido sea viernes esta semana? No sé si adelantar os viene bien porque llegue cuanto antes o quizás meten más presión, es más difícil gestionar los nervios por el tema de que es ya y todos vienen detrás y no sabes Sí, cómo van a yo creo que reaccionar. no. Yo creo que nos viene incluso bien, ¿no? Porque al final todo jugador cuando hace un mal partido o cuando no le ha salido el resultado que esperaba, lo que está deseando desde el día siguiente es que llegue el partido para demostrar que, que lo puedes hacer bien. Entonces yo creo que nos ha venido bien. Es cierto que el viernes pues no es un horario típico, pero bueno, yo es un horario que al final dentro de lo que cabe no lo veo mal, ¿no? Porque para la afición un viernes que puedes salir a tomar la previa y luego ver el partido y irte a cenar o irte a casa, me parece un buen horario y creo que nos viene bien que se juegue cuanto antes. A mí, no, a mí me gusta jugar viernes, ¿no? En este caso, porque creo que se te hace más corta la semana A mí también, sí. que creo que es bueno. Quedan 9 jornadas para llegar al final de la competición. Creo que tú eres el único junto a Teddy que ha experimentado en la primera federación lo que es estar ahí en esos puestos de abajo. Lo miraba ahora en la jornada 28, en tu temporada con la Nucía en primera federación, estáis fuera del descenso y el equipo acaba bajando. Y el año pasado con el Mérida en la jornada 29 estáis en descenso y el equipo acaba salvando la categoría. Con 8 partidos sin perder en los 9 últimos. ¿Cuál es la clave? La clave para este tramo final de la primera federación. ¿Cómo ves al equipo en él? Y cómo os veis a nivel de cabeza. Porque entiendo que gestionar estos momentos no termina de ser del todo fácil. Sí, pues bueno, creo que también Maso sabe lo que es estar por ahí Cierto, en sí, con primera red Pontes, con y San Moja Fernando y puede ser tal. que también. Y Eh, lo que te he dicho creo que es muy importante al final tener la cabeza tranquila, es cierto, saber el objetivo. Por supuesto, el primer partido, o los partidos de casa, mejor dicho, son importantísimos. Al final, si tú sacas los de casa adelante, es muy probable que te salves. Entonces, hay que estar tranquilo, no ponerse nervioso, porque al final, una vez que te pones nervioso, ya empiezas a dudar, empiezas a ir todo a contracorriente, todo te sale mal y es muy difícil. Entonces, creo que tenemos que estar tranquilos, como yo creo que estamos, eh, con la cabeza tranquila, limpia, siendo positivos, pensando que vamos a ganar el siguiente partido y sobre todo ir partido a partido. No mirar la clasificación, mirar a ver si está ganado o no. Vamos a lo nuestro, vamos a nuestro partido, a ganarlo y estoy seguro de que si cambian la dinámica va a ir todo muy bien. Durante la temporada ha dicho alguna vez, Adrián, que el equipo no está acostumbrado a pelear por estar en esa zona baja. Incluso ha hecho referencia a los Gabri y Pau.
la gente que viene, Osato, gente que viene de más atrás que en estos últimos años solo han estado peleando por estar arriba, por pelear, por intentar ascender como la temporada pasada. No sé si el cuerpo técnico ha pedido a los que sí que habéis estado en ese marrón en años anteriores dar un plus de vosotros mismos, una masterclass de afrontar esos puestos complicados. Sí, es cierto que nos ha pedido un poco que demos un paso adelante, ¿no? Que les contemos que un descenso es muy complicado primero para el jugador, por supuesto que para el club, pero para el jugador es muy complicado descender porque ya no vas a tener esas ofertas, incluso de tu propio equipo, te baja todo lo económico, todas las pretensiones que tienes y es muy complicado. Entonces nos ha pedido digamos, ¿no? Al vestuario y para que se den cuenta de lo bonito que es estar en primera red y de que no lo puedes dejar pasar esta oportunidad, ¿no? Porque al final es una oportunidad de estar jugando contra grandes equipos cada semana, grandes estadios, y es cierto que nos ha pedido pues que a los que hemos estado en esa situación que demos un paso hacia adelante. Yo creo, Jaime, que es una cosa que hay que extrapolar también hacia la gente de Yecla, hacia la afición, hacia el pueblo. Es decir, quedan 9 jornadas, hay que disfrutar de lo bonito que es la primera federación, de que vas a jugar ahora contra el Real Madrid Castilla, que bueno, la semana que viene vas a jugar contra el Recre, que ya se ha convertido en un viejo amigo, pero es decir, que te queda jugar contra el Corcón, contra Ceuta, contra equipos pues de mucho más nombre que el Yeclano Deportivo y que más allá de que si el equipo no va ahora mismo sacando los puntos, que si el partido en Mérida fue malo, y es que fue malo, ya está, ¿qué más vamos a decir? Fue un partido muy malo y las selecciones fueron malas del Yeclano. Es decir, más allá de eso, creo que también el pueblo y la ciudad de Yecla tiene que estar ahí como está siempre en esas últimas 9 jornadas para intentar quedarnos en una categoría que, oye, para el Yeclano Deportivo es muy chula. Javi, ¿cómo para todo esto que dices, para estas 9 jornadas y demás, cómo ves las cabezas de los compañeros y demás? Es decir, tú sí que se nota ese ambiente positivo dentro del día a día o ya se palpa un poquito la tensión. ¿Cómo está el equipo? Sí, bueno, yo creo que estamos bien. Veo a la gente tranquila, ¿no? A la gente confiada en que lo que te he dicho, que se puede hacer bien y hay lo bueno de al final de Clano es que hay un grupo muy bueno, un grupo humano muy bueno, hay un vestuario que está muy unido. Entonces creo que todos juntos estamos pues, dándonos confianza y mensajes positivos de que lo podemos sacar. Entonces veo a la gente tranquila, pero con ese gen de competir alto. Ahora, ¿y cómo te encuentras tú dentro del Yeclano, no? Porque llegaste a jugado 7 8 partidos con el equipo, marcaste ese gol en Alicante, un par de asistencias. ¿Cómo te estás encontrando desde que llegaste a Yecla? Bueno, la verdad es que muy bien. Creo que el debut, que fue mi mejor partido, creo que fue un debut soñado, excepto que no conseguimos la victoria, pero creo que muy bien. Creo que con el grupo he conectado bien. Como te he dicho, hay muy buen vestuario y me han acogido todo genial. Y luego, pues bueno, creo que con las ideas del míster encajan mucho con la idea que tengo yo del fútbol, ¿no? De cómo jugar al fútbol. Eh, entonces, desde el principio me ha dado esa confianza. Siempre que ha podido, pues me ha puesto en el 11 o me ha sacado al campo, siempre pronto. Entonces, creo que yo me encuentro bien, me encuentro cómodo. Es cierto que yo tengo que dar un paso más para todo, igual que todo el equipo, pero yo el primero, ¿no? Que tengo que dar ese pasito hacia adelante y hacer mejores partidos cada vez. Y, y bueno, la verdad es que me encuentro muy cómodo en la ciudad también, bastante bien. Sí. Cierto que todavía sigo sin ver el sol, prácticamente, con toda la lluvia que está cayendo aquí, que madre mía, está siendo una Mala locura. época, mala época. Y bueno, la verdad es que muy bien, muy cómodo. De todas formas, aquí en tu Madrid natal también no para de llover. O sea que no te Sí, preocupes sí, porque, tampoco. porque, porque no hay tregua. No sé si, ya la última por mi parte, no sé si
sientes, lo comentaba, lo deslizabas, esa responsabilidad de decir, oye, tengo que intentar aportar un poquito más al equipo, de decir, oye, soy uno de los futbolistas seguramente de más calidad en el ataque, al equipo le está costando hacer gol, no sé si esa responsabilidad, ese peso también te lo echas de decir, tengo que dar ese paso adelante, ¿no? Porque seguramente Javi, Serpeta, Pau, Teddy, sois los más diferenciales del equipo. Sí, creo que me la tengo que echar a la espalda. Como tú has dicho, los jugadores de arriba, los más, así decir, diferenciales o los que más con cualquier cosita, ¿no? Te podemos crear una ocasión y creo que no lo estamos haciendo bien. Entonces tenemos que dar ese paso hacia adelante de decir, hostia, aquí estoy yo, dámela, vamos a por esto y, y dámela que voy a meter gol, te voy a dar la asistencia que lo tengo que hacer sin meterte una presión mala, ¿no? Es cierto. O sea, tiene que ser todo con su cierta medida, pero sí que te lo tienes que echar un poquito a la espalda. ¿Qué mensaje le pediría a la afición de cara al partido de este viernes y de cara a este tramo final de temporada? Bueno, primero lo que ha dicho Hitor, que disfruten cada partido al máximo, porque es una categoría muy bonita. Y luego que estén con nosotros a muerte, que nosotros lo vamos a dar todo y vamos a luchar hasta el final para conseguir ese objetivo, ¿no? Que es la salvación y que vengan sobre todo en casa, lógicamente, que vengan a animar, que estén todo el partido animando, que estén con nosotros, que lo vamos a dar todo por ellos. Pues Javi, muchísimas gracias por haber estado este rato aquí con nosotros en el Suena al Abuelo, por estrenarte con nosotros. Sí. Y nada, que ojalá que cuando esté saliendo esto, mañana, pues el Yeclano pueda sumar de 3 en la constitución contra el Real Madrid Castilla. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme, yo encantado. Y bueno, a por los 3 puntos el viernes. Y al resto nada, lo que comentábamos en el inicio y también ahora a disfrutar bueno, de un partido que no se ha dado nunca en la historia del Yeclano Deportivo y también no a disfrutar como espectador, Jaime, sino a ser partícipe de lo que puede ser una victoria del Yeclano Deportivo contra el Real Madrid, que siempre es chulo ver, y lo dije en Yecla Media, el escudo del Yeclano, el escudo del Madrid y en medio un resultado a favor del conjunto de tu ciudad. Por mi parte nada más, Jaime, no sé, te veo ahí con cara de... Nada, pues lo que hemos dicho antes, que toda la gente a la Constitución, todo el que pueda de azulgrana y que todo aquel que el 2 de junio se alegró un poquito de ese ascenso del Yeclano, pues a disfrutar con una nueva victoria el viernes. Pues ojalá que así sea, muchas gracias por vernos y por escucharnos y nos vemos la semana que viene para analizar lo que ha sido o lo que será el partido contra el Real Madrid. Un saludo, chao.